Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón y exploramos las conexiones más fascinantes. Hoy, tengo algo verdaderamente especial preparado para ustedes, algo que estoy segura les robará el aliento y les hará suspirar de pura ternura. Vamos a sumergirnos en el universo de dos estrellas que han conquistado corazones a nivel mundial, dos nombres que resuenan con pasión y carisma, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, hoy hablaremos de esos gestos de amor, esos pequeños, pero poderosos actos, que nos dejaron sin palabras y confirmaron la química innegable entre estos dos talentosos actores. Si son tan fanáticos de ellos como yo, o simplemente aman las historias románticas que parecen sacadas de una película, quédense conmigo, porque este viaje será inolvidable. Y antes de empezar a desgranar cada momento especial, les hago una invitación muy especial, si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de emoción y descubrimiento. Ahora sí, prepárense porque allá vamos. Siempre hay algo mágico cuando dos personas talentosas y carismáticas comparten pantalla, ¿verdad? Y cuando esa chispa trasciende la ficción, cuando la conexión se siente tan real que casi podemos tocarla, ahí es donde nacen las leyendas. Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de la exitosísima serie Erkenci-Kuş, se convirtieron en un fenómeno. Su química era palpable, explosiva, casi eléctrica. Pero más allá de los besos apasionados y las miradas que lo decían todo en la serie, fueron esos pequeños gestos fuera de cámaras, esos momentos que capturaron las cámaras indiscretas o que ellos mismos compartieron, los que realmente nos hicieron suspirar. Hablamos de detalles sutiles, pero cargados de significado. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que se miraban durante las entrevistas conjuntas. No era la típica cortesía profesional, había una complicidad, una chispa en sus ojos que delataba algo más. Un roce de manos casi imperceptible, una sonrisa cómplice que solo ellos entendían. Esos instantes, esos silencios cargados de significado, son los que alimentan la imaginación y nos hacen creer en el amor verdadero en el mundo del espectáculo. Recuerdo vívidamente algunas de las alfombras rojas y eventos a los que asistieron juntos. La forma en que Can mantenía su mano en la espalda de Demet, un gesto protector y tierno. O como ella se acurrucaba ligeramente a su lado, buscando su cercanía. No se trataba de poses forzadas para las cámaras, sino de movimientos naturales, de una comodidad y una conexión que fluían sin esfuerzo. Es como si estuvieran programados para buscarse, para complementarse. Y luego están las palabras. Aunque muchas de sus interacciones públicas eran en turco, y muchos de nosotros podríamos no entender la lengua, el lenguaje corporal, la entonación, la dulzura en sus voces cuando hablaban uno del otro, eso sí que lo entendemos. Las dedicatorias sutiles en sus redes sociales, las menciones cariñosas en entrevistas, todo sumaba a esta narrativa de una conexión especial. Can, con su personalidad magnética y un tanto juguetona, a menudo la hacía reír, y Demet, con su dulzura y elegancia, lo envolvía con su mirada. Analicemos un poco más a fondo la dinámica que se percibía entre ellos. Can Yaman, conocido por su galanura y su energía arrolladora, parecía encontrar en Demet Özdemir una calma, una dulzura que equilibraba su intensidad. Y Demet, siempre radiante y sonriente, encontraba en Can un apoyo, un compañero que la hacía sentir segura y admirada. Estos no son solo actores interpretando un papel, son dos personas que, al parecer, se conectaron a un nivel más profundo. Piensen en esos momentos en los que uno hablaba y el otro escuchaba atentamente, asintiendo, sonriendo, haciendo preguntas. Esa atención mutua, ese respeto por el otro, son pilares fundamentales de cualquier relación saludable, sea pública o privada. Y volvamos a esos gestos que nos dejaron sin aliento. ¿Recuerdan cuando se les veía caminando juntos, con las manos entrelazadas, como si fuera lo más natural del mundo? Esos paseos capturados por fans o paparazzis, transmitían una intimidad que iba más allá de lo profesional. No era solo una pareja de compañeros de set, sino dos personas que disfrutaban de la compañía del otro. Y no solo en eventos públicos, sino también en sus momentos de descanso, en las pausas del rodaje. Las historias que compartían sus amigos cercanos o los miembros del equipo de producción a menudo pintaban un cuadro de una relación amigable, pero con tintes románticos muy claros. La forma en que se cuidaban, se apoyaban mutuamente durante las largas jornadas de filmación, eso también habla mucho de una conexión real. Pero, ¿qué hace que estos gestos sean tan poderosos? Creo que tiene que ver con la autenticidad.
En un mundo donde todo puede ser cuidadosamente orquestado, donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia, ver gestos que parecen genuinos, que surgen de forma espontánea, es refrescante y cautivador. Khan y Demet, al parecer, supieron crear esa magia. Sus interacciones en redes sociales también eran un campo de juego para los fans. Los me gusta mutuos en fotos, los comentarios breves pero significativos, las felicitaciones en cumpleaños. Cada pequeña acción era analizada, interpretada, y para muchos confirmaba la existencia de un romance. Es como ser parte de un rompecabezas gigante, y cada pieza que ellos dejaban caer nos daba una pista más de la imagen completa. Hay una anécdota que siempre resuena conmigo. Se trata de una entrevista donde Khan hablaba de la importancia de Demet en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona que lo inspiraba. Y la forma en que la miraba al decirlo, con una mezcla de admiración y cariño, era conmovedora. No eran frases vacías, se sentía la sinceridad en cada palabra. Y Demet, a su vez, a menudo destacaba la profesionalidad y el talento de Khan, pero también la calidez de su personalidad. Esta admiración mutua es un ingrediente clave en cualquier relación duradera y significativa. La influencia de Erkenci fue tal, que la química entre Khan y Demet trascendió las fronteras de Turquía. Se convirtieron en embajadores de las telenovelas turcas a nivel internacional, y su historia de amor, real o percibida, se convirtió en parte del atractivo para millones de fans. Es fascinante cómo dos personas pueden generar tal impacto a través de su trabajo y de las conexiones que establecen. Nos recuerdan que al final del día, todos buscamos amor, conexión y momentos de felicidad. Y es que piensen en la presión que deben sentir estas estrellas. Viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Mantener una relación privada, o incluso una relación pública saludable, en ese entorno no es tarea fácil. Por eso cuando vemos estos gestos de amor, estos momentos de cercanía y complicidad, los apreciamos aún más. Son destellos de humanidad en un mundo a menudo superficial. Son la prueba de que incluso entre las luces brillantes y las cámaras, pueden surgir conexiones reales y profundas. Me gustaría detenerme un momento en la forma en que se comunicaban no verbalmente. Las sonrisas que se dedicaban, incluso cuando pensaban que nadie los veía. Los pequeños abrazos que podían ser de compañerismo, pero que a menudo transmitían una calidez y una protección que iban más allá. El simple hecho de caminar lado a lado, sus hombros rozándose, sus pasos sincronizados. Son detalles, sí, pero son los detalles los que construyen las historias de amor más bellas. Son los que nos hacen soñar, los que nos inspiran a buscar esas mismas conexiones en nuestras propias vidas. Y la forma en que se apoyaban mutuamente durante los desafíos. Los rodajes de telenovelas son extenuantes, y tener a alguien que comprenda esas dificultades, que esté ahí para ofrecer una palabra de aliento o un gesto de consuelo, es invaluable. Las entrevistas donde uno defendía al otro ante críticas, o donde compartían públicamente su admiración por el trabajo del otro, eso es amor en su forma más pura, apoyo incondicional. Quizás, para algunos, todo esto sea solo especulación. Pero para muchos de nosotros, los fans, hay algo innegable en la energía que irradiaban juntos. Y eso es lo hermoso del amor, ¿no es así? A veces no necesitas explicaciones lógicas. Simplemente lo sientes. Lo ves en sus ojos, lo escuchas en sus voces, lo percibes en la forma en que sus vidas parecen entrelazarse. Khan Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos que nos hicieron creer en esa magia. Nos mostraron que incluso en el brillo de Hollywood y las pasarelas, el amor puede florecer de las formas más inesperadas y hermosas. En resumen, lo que hemos visto en Khan Yaman y Demet Özdemir son gestos de amor que sin duda, nos han dejado sin aliento. Desde esas miradas cómplices y sonrisas compartidas en entrevistas, hasta los abrazos protectoras y los paseos de manos entrelazadas que capturaron las cámaras, cada uno de estos pequeños actos ha tejido una historia de conexión y posible romance. Su admiración mutua, su apoyo incondicional y la autenticidad que transmitían en sus interacciones han sido la chispa que ha alimentado nuestra fascinación. Nos han recordado que incluso en el mundo del espectáculo, las conexiones genuinas pueden florecer, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes los seguimos. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los momentos más tiernos y cautivadores de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos instantes. Me encantaría saber qué gestos de ellos les impactaron más,
o si tienen alguna otra historia de amor de celebridades que quisieran que exploráramos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho cariño. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha robado una sonrisa o les ha hecho suspirar, o olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Un abrazo enorme para todos.